Espiritual. Hermanos, ¿ustedes creen que tendremos obstáculos y facilidad en el crecimiento espiritual? ¿Cómo qué obstáculos ven? ¿No han visto ustedes caminar? ¿Qué obstáculos hemos visto para- ¿Qué han visto? Sí, creer que no, las cosas más. ¿Qué más obstáculos podemos enfrentar? A lo mejor de repente decir, es que yo no lo voy a saber, no pasa. Estoy bien, estoy bien, tanto, todo, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que les iba a decir, hermano. Les iba a dejar, vamos en la mañana, ¿no? En la mañana y digo, no he dicho, bueno, y ahorita vamos a hablar de estos obstáculos. Entonces, hermanos, ahorita vimos crecimiento, pero ahora vamos a ver acerca de aquello que a veces va a impedir, querer impedir que nosotros crezcamos, que lo vivimos día a día. Entonces, para comenzar a preguntar a ustedes, y aquí nos menciona, si no puede leer, en la página 41, nos menciona cosas que impiden nuestro crecimiento. La primera cosa, hermanos, que podemos ver y leer aquí es que impide nuestro crecimiento la incorrecta regulación del tiempo. Fíjense lo que menciona aquí. Una incorrecta regulación se refiere a no solamente acciones prematuras, sino también acciones prematuras. Fíjense, a veces vemos a hablamos de clientes, vemos de los clientes que vienen bien animados, y me vamos hermano, predico, y de repente los ponen a predicar y dan palabras que no vienen a vivir. Son acciones prematuras que él tiene toda la actitud, tiene todo, pero no están preparados. Y hay otras personas, nos vamos a lo contrario, de que tienen mucho tiempo de camino, pero no se atreven a hablar, a decir lo que Dios hablar. Tienen el estudio y capacitado y no tienen esa habilidad. Entonces aquí nos menciona, y estamos hablando, ahí en el primer recuerdo, ¿no? Estamos hablando del tiempo. En el griego hace mención dos definiciones del tiempo. El tiempo se divide en crono y kairos. Cronos significa tiempo, meses, horas, días. Kairos significa etapas de sucesos. Entonces, así lo manejan en el tiempo. Entonces, nuestro tiempo, vamos a dar una semana, estamos hablando de crono, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo. Pero Kairos, estamos hablando de sucesos, de sucesos. ¿Qué día va a ser la clase? De servicio tiempo, más una la definición. Entonces, estamos hablando que así es. Muchos comentaristas, ¿sí? Autores de libros, dicen que Dios no se maneja en el trono, sino se maneja en el calle, ¿verdad? Son procesos que van a realizar. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros, si tenemos un tiempo, eso va a pedir que nosotros crezcamos. Si no nos preparamos, si no nos desarrollamos, no vamos a realizar lo que Dios es para nuestra vida. Dice aquí en el manual el nuevo nacimiento comienza una época de crecimiento espiritual. Dice, no hemos visto acaso o pretenden hacer algo. Eso es un ejemplo que hablamos. A veces vamos a querer
venimos con la actitud de ver una lección. Bueno, ya estudiaste lo que vas a hacer, ya entendiste, pues, ¿qué vas a decir? ¿Verdad? Y hay otra frase de que hay otra persona que tal vez ya tiene el conocimiento, pero por lo que hablábamos ahorita, de que tal vez no era a lo mejor les da temor, no quieren hacerlo. Entonces, hay que ver esa situación. Debemos de analizar, ya también se lo dijo, debemos de analizar en qué etapa estamos. Estamos en el cronos, en el tiempo limitado, en el kairos, si nosotros ya hemos llegado a una etapa de madurez cristiana, espiritual, nosotros que debemos de hacer las cosas, debemos de estudiar. Y tenemos cierto tiempo dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, y aún debemos de correcta del tiempo. Debemos de hacer lo que debemos es accionar. La palabra accionar. Usted está ahorita, lo que debe hacer es estar aquí y ya, estar aquí, y accionar. Ahora lo que está teniendo, compartirlo, tal vez está en crecimiento. Entonces, no menciona estas situaciones, no podemos dejar a uno creyente hacer cosas que uno que ya tiene madurez espiritual. ¿Cierto? Y son incorrectas se refiere no solamente a acciones prematuras, sino también en condiciones. Hebreos 5:12 nos brinda un notable ejemplo de condiciones debido a la falta de la aplicación, el conocimiento de Dios y un permanente progreso espiritual. Vamos a leer en Hebreos 5:12. Condiciones inadecuadas. Entonces vamos a ver que menciona la palabra de Dios. Hebreos ¿cuáles son los principios? Fíjense, porque debido ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de su vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo que nos digan, ¿sabes qué? Debes de orar. ¿Sí? Se supone que nosotros ya tenemos una madurez, y eso es un día a día. Que nos digan, no, hermano, lee mi libro. Hermano, pero ya tiene 50 años en el camino del Señor y por eso tengo que decirle, orar. Eso es lo que dice Pablo. No lo digo yo, lo que dice Pablo. Debiendo ser lo que llama a él, todavía quieren que les dé el chip espiritual. Después de tanto tiempo, está mencionando todo es importante. Es que estamos hablando de la recta calculación del tiempo. Entonces, debemos pedirle a Dios guías siempre para que nos ayude a discernir esas cosas, para que nosotros podamos crecer y ser de bendición para muchas personas. Dice ahí en el libro, luego de leer Hebreos, subraya el 12. Dice, ¿qué problema estaba la gente? De hecho, ya lo leímos. ¿Cuál era? La falta de madurez, la falta de crecimiento espiritual. Eso es lo que estaba afectando a en esta situación, ¿verdad? Que faltaba crecimiento espiritual, que estaban impidiendo crecimiento. Dice aquí, bueno, lo que les expliqué, pensaba en el tipo básicamente de manera, trono, significado, una sucesión de días, Cairo, referido, perdón, a periodos bíblicos.
Estos periodos incluyen tiempo, crecer, examinarse, otras experiencias en la vida del hombre. Fíjense, todo lo que representa el Cairo. Además, debemos de entender esto. Ahorita estamos en el tiempo de Trump, que ya pasó, pero también estamos en el Cairo. En el Cairo. ¿Cuál es el Cairo que Dios tenemos para un futuro? Podamos ser unos líderes, ahora podamos, tal vez Dios pueda llamar una misión, no sé, a levantar una. No sabemos cuál será el plan de, pero sí debemos entender que Dios tiene algo preparado para el proceso de crecimiento espiritual. Vamos a decir este tiempo cobra importancia. Dios espera ciertas cosas en que hemos llegado a ser creyentes. Dios tiene y espera cosas de nosotros según el tiempo que estamos. Entonces, el siguiente punto, hermanos, que la gente que impide nuestro crecimiento es la incorrecta de la voluntad. Y si la madurez se produjera de forma automática, ¿por qué alcanzarla? Es una pregunta. Ya sabemos la respuesta. Dios dispone el callo, pero nosotros nos toca decidir cómo responder a él. Hermanos, debemos de entender esto, debemos de saber. Ahí dice, Dios dispone el callo, un propósito para un suceso que va a ocurrir, no sabemos en qué tiempo de trono manejando esa manera, pero Dios va a hacer. Entonces entendemos que tenemos un propósito, pero no mantener firme y seguir adelante. Entonces, cuando nosotros no entendemos, tenemos que correcto que existe la voluntad, no vamos a saber qué hacer. Y aquí dice, pero a nosotros decidir, a nosotros nos toca decidir. Hoy es sábado a la mañana, ¿qué le toca hacer? Este servicio, curso, servicio cristiano. Mejor decir una solita, me quedo en mi casa, pero pues, ¿cuál es la decisión? Tengo que estar ahí. Pero debemos de tomar esa decisión. Debemos de saber tener esa correcta. A veces decimos, no, pues yo tengo que hacerlo porque ya me comprometí y tengo que hacerlo. Y tengo un compromiso con Dios, no con el hombre. Entonces debemos de tener en cuenta, debemos de ejercitar nuestra voluntad para saber cómo decidir la diferencia que vamos a hacer. Entonces, hermanos, viendo algunas actividades, ahí la pueden completar. Ya repito, ya se la pueden contestar. Aquí dice, volvamos para lo que me llama por qué resultó tan difícil explicarles el plan para. Bueno, ahí en Hebreos 5:11, del versículo 11, nos menciona Hebreos, en la página 43, Hebreos 5, es la 43. Hebreos 5:11 nos menciona eso. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto no veis, cuando vos sabéis, de hecho, tardos para obrar. Entonces nos menciona cuál era la verdad. Claro, Pablo pero el escritor de los hebreos, por cierto, hebreo, no se sabe si fue Pablo, Bernabé, o se crea algunos autores llegan a decir que fue Pablo, porque el libro escrito a los judíos, por el tipo de contexto que tiene altamente cultura judía, porque todo lo que menciona aquí es para los judíos. Entonces, dice, ¿por qué resulta tan difícil explicar
los hebreos, la verdad espiritual. ¿Qué nos trae palabras? Los hermanos no entendían el autor. No entendían, porque eran verdades espirituales. Es lo que hablaban al principio. Un cristiano o un cliente, ¿no? Se le va a dificultar, porque la verdad no lo entendían. Eso es lo que estaba pasando aquí en tu relato en la primera. Entonces, era darles ¿qué está diciendo? Batalla. Entonces ahí dice, ¿por qué le resultó tan difícil a los hebreos? Como espiritual, porque era no entendían lo que estaba espiritual. Entonces continuamos. Dice, vemos claramente que los creyentes tenían la facultad de saber en la materia y estaba involucrada por esa palabra, claro, habiendo endurecido su corazón en el proceso de crecimiento. ¿Por qué crees que ellos también endurecido su corazón? Es que siempre se trataban los judíos. ¿Qué siempre decían? Yo soy pueblo de Dios. ¿Y para qué creo? Yo soy pueblo escogido de Dios. Ellos no querían desarrollarse, pero el autor decía, espérate. Tú debes desarrollar, debes de crecer, no debes de mantener, sino debes de ampliar sus conocimientos de las mujeres. No, pero tú haces un poquito de nada. Sí, sí. Y ahora sí, sí, sí. Sí, pero ajá, claro. Mire, aquí eh, está refiriéndose a los judíos cristianos, o sea, los que aceptaban a Jesús como Salvador. O sea, ya, obviamente, sí. O sea, ellos estaban peleando por el crecimiento. Que ellos decían, yo tengo la ley, como usted lo menciona, pero ahora tenían que cambiar de lo que se estaba metiendo. Ujú. Sí, exactamente, sí. Eso es lo que estaba hablando en un principio, cómo se vuelven. Porque al principio decíamos que el nuevo creyente, o sea, no, 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 entonces me dio un acompañamiento, pero todavía para lo que estaba pasando con el pueblo cristiano, ¿verdad? Y decía, no, yo tengo la ley, hijo de Dios, de Jehová. Entonces, ellos no querían que Dios no quería que se fuera conmigo, es lo que estaban estudiando. Entonces, eh, entonces eso es lo que está, pero había algo que estaba, no cambiar, no cambiar. Había endurecido su corazón de crecimiento. Tenía que no querían aceptar las nuevas, el nuevo conocimiento de la raza. Entonces, la última parte, pues, era gente lenta para entender. Ahí va, no, muy inteligente. Aquí quedado muy inteligente. Entonces, tenía que tomar leche, poder ingerir alimentos sólidos. Fíjense, no, se captaban tanto que no querían ese programa. Tristemente, dentro de la iglesia, hay gente que tiene que vivir una persona que
me vas a enseñar a mí que yo no quiero crecer. A veces lo ponemos en el nombre. En cierta medida parece confirmar que los creyentes son todos en la medida que desean ser. Yo de la escuela, pero ¿qué dice ahí? Somos nosotros quienes decidimos y hemos de predicar. Aquí está el pastor, hizo el curso de paz, propuso el servicio cristiano, pero puede haber veces que aquí, pero no lo veo pues, para que me vean, pero no quiere aprender. Pero hay otras personas que vienen y están haciendo y no aprender, ¿no? Entonces, es la visión de cada uno de nosotros. Y se lee en Lucas 20. Vamos a ver qué es lo que dice. Lucas 22. Vamos a ver lo que dice aquí en el Dijo también el Señor, no tu amigo, pero luego dice que no falte una vez. Entonces, completamos las citas de Jesús, ¿no? Para que la fe de Pedro no que o falte, ¿verdad? Para que la fe de Pablo no falte, de Pedro no falte. Una otra cita, hermanos, ahí en Lucas 21, 34, 36. También lea la palabra de discípulos de Lucas 24 al 36. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, que Jesús estaba diciendo, oye, pues, te cargas de autonomía, o sea, no te cargues las cosas que no te entienden, mejor dicho, palabras traducidas. Y enfócate, enfócate, haz lo que debes de hacer, prepárate, estudia, lee la Biblia, ora. Eso es lo que debemos de buscar, hijo de Dios. Casi todas las cosas que hemos estudiado, que habremos estudiado, tienen que ver con nuestra voluntad. Muchos de los pasajes que nos mencionan directamente la voluntad infieren al uso de la voluntad. A continuación, tenemos los versículos que debemos transmitir para poner mayor énfasis en el concepto voluntad que hay en el. Fíjense de dos cartas. Primera Pedro 2, que también lección pasada, nuevo creyente debe ser como debe ponerse empeño y voluntad en tomar Cristo. En segunda de Pedro 3:18, el creyente debe anhelar siempre estar en gracia y el conocimiento de Jesucristo. No palabras claras, poner empeño y voluntad y crecer en la gracia y conocimiento y nuestra vida. Entonces, hermanos, hay también los hermanos que me están viendo a través de la transmisión. Debemos de nuestra mente, debemos de tener esa voluntad y ese empeño. Debemos de esforzar que todo lo que hacemos descanse. Y debemos de crecer. Esa es una palabra que no está bien. Debemos de crecer, desarrollar, no quedarnos donde estamos, seguir adelante. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Muy bienvenidos, comentarios. Muchas gracias por compartir esa semejanza que complementó la clase. Bueno, así compartir, usted quiere decir algo, voy a compartir. También, bueno, son preguntas, continuamos. Siguiente cosa que impide el crecimiento es la dieta deficitaria. Observemos en Hebreos 5:12 que si los creyentes estuvieran progresando, serían capaces de ser.
Qué tremendo, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Queríamos, sería para muchos ya podrían enseñar. Ahorita estamos aprendiendo. A ver, que de hecho debemos prepararnos. Vamos a partir de la clase aquí. Los alumnos también van a pero para que ustedes sean amigos, cuando termine el curso, también pero aquí hay una deficiencia que no querían, ¿verdad? Y no querían crecer. Había una dieta y mucho menos tenían conocimiento. Entonces dice, por eso ser capaz de ser maestro, tienen que estudiar maestro. No obstante, en condiciones de ingeniería, sola. Entonces, no estaba recibiendo ese nivel. Fíjense, hermano, cuando es un bebé, aquí, hermano, para aquí, pero cuando un niño es bebé, ¿qué es lo que se le da? Lechita, no, ¿a poco ya le dan un pedazo un bistec ahí, ¿verdad? Sí. Pero la lechita tenía vitaminas, es, y ya llega una etapa en que, como tiene el piloto, ya parece que un tamaño, ya, ya quiere comida. Entonces, imagínense que imagínense eso, no va a tener los siguientes necesario que la comida. Entonces, lo que nos está diciendo, que a veces no impide el crecimiento, que no bien, que lo fortalece nuestro crecimiento, nuestra madurez, que tal vez no, a lo mejor nuestra vida espiritual, la vez que abrimos la Biblia, no la tenemos que probar, no oramos. ¿Qué es lo que mejor? Y eso es lo que pasa. Que muchos ya quieren ser más, y deberían de pedir, no sabía. Entonces, el mantenimiento, igual. Entonces, debemos de aprender, eso es lo que menciona aquí, para que no impida nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que está? Ahora, ya vimos las cosas que impiden, por ahora, nos ayudan. El Espíritu Santo, nuestro ayudador. Fíjense, Él nos va a ayudar a que nos desarrollemos y tengamos un crecimiento. Vamos a hacer la página 45. Está por ahí. El Espíritu Santo es el instructor en la vida del nuevo creyente. El apóstol Pablo explica en el 28, decía lo que leer también. El Espíritu Santo nos revela los secretos. ¿Cómo vamos a entender a los padres? ¿Cómo vamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Pero eso necesita una búsqueda constante de presencia. Necesitamos una búsqueda constante de él, de una comprensión. Vamos a leer todos 10 y 11 y vamos a responder las condiciones y primera de Corintios 2, 10 y 11. Yo no entiendo lo que leer. Claro. Dice, por medio de quién Dios su misterio. Por medio de quién, por medio de su Espíritu Santo.
por medio del Espíritu, por el misterio. ¿Quién escudriña la realidad de Dios? El Espíritu Santo, el Espíritu. ¿Quiénes conocen todo de una persona? Según lo que acaban de hacer, el Espíritu, pero Dios la reveló el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a una profundidad de Dios. Porque ¿quién? Los hombres son los hombres, sino el Espíritu y el hombre está. Entonces aquí estamos viendo, ojo, hay una diferencia. Cuando se refiere al Espíritu Santo, mayúsculo, cuando es con el Espíritu del hombre, o sea, entonces está el Espíritu, ¿verdad? Cuando el Espíritu, con el Espíritu Santo, Dios dice, es una persona, Espíritu del hombre. Es lo que nos dice aquí. Ahí vamos a ir, usted ya puede contestar además de su casa, con otra tranquilidad, o siguiendo los que podemos contestar. Dice el Espíritu Santo, obrando por intermedio de Dios. ¿Qué es lo que mencionaba ahorita? Que nuestro espíritu se va a unir, porque el Espíritu Santo se va a unir y nos va a crear después del Espíritu Santo actúa en medio del Espíritu del hombre. Y el Espíritu del hombre, lo cual hemos visto, hace elevada veces, hace del hombre ser totalmente diferente a todos los demás seres creados. Está compuesto de personalidad y tiene la capacidad de pensar racionalmente. Son las características del hombre, pero somos capaces de pensar. Ellos están mencionando. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, Espíritu, podemos entender la verdad de la luz y que no nos vaya a pasar por el hebreo de las 5:2, que era todo para morir, que tenían muchos, ya, pues, no tenían esa información. Entonces, esta búsqueda, si bien el Espíritu Santo, la búsqueda constante del Espíritu de Dios, es esta clave. Estamos aprendiendo, y el Espíritu Santo lo vemos por intermedio de Dios. Él es el que nos va a decir qué hacer. Va a decir a nuestro Espíritu, este es el que vamos a hacer. Este es así, este es el otro, ella por entonces, ahí vamos teniendo comunión, ¿no? ¿Sí, hermano? Leemos en Gálatas 5:22, todos dice, vivimos por el Espíritu, debemos también. Otro aspecto del robo es el diálogo, robo de nuestra vida. Es decir, la total entrega de nuestra nombre. Esto toma el nombre de andar en la vida. Sí, pero cuando le dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, Dios va a guiar por el camino. Lo vamos a dejar, a veces nuestra voluntad es para que oro por nuestro espíritu, necesito la palabra, necesito orar, necesito comunicar. Cuando nosotros dejamos nuestra voluntad de Dios, Dios nos va a guiar. Eso es, toma el nombre y andar. Cuando le dejamos tomar el control del Espíritu Santo, si vivimos por el Espíritu, también Espíritu. Y decimos que tenemos el Espíritu Santo y seguimos actuando de mala manera, así que tenemos de checar cómo estamos manejando nuestra vida. Es importante entender eso, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestros corazones, que nos redarguyen. Porque va a haber veces en que, como les mencionaba
en ese anterior, porque decía, hubiera dicho, el Espíritu Santo nos redime y nos hace hacer su voluntad. Es muy importante esto que lo tomemos en cuenta. Y ya vamos terminando, ya una sesión para ya comenzar y pasar todo aquí, y ya para que se muera el tiempo y lo manden. Conclusiones, hermanos, de todo esto. Debemos rendir nuestro espíritu, nuestra personalidad, intelecto, capacidad de voluntad y elección al Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, nuestra personalidad, intelecto, capacidad y voluntad y elección al Espíritu Santo. Sí, Él, el Consolador, nos ha de conformar a la semejanza de Jesucristo. Queremos crecer, hermanos. No estamos solos. Está el Espíritu Santo puesto para nosotros. A veces no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Lo que tenemos que hacer es arrodillarnos, pedir el Espíritu Santo, dime qué es lo que hacer. Y va a haber en su semejanza, satisfacemos el deseo que Dios tiene por nosotros. También satisfacemos nuestra necesidad de dirección hacia una meta, hacia nuestra meta espiritual. ¿Cómo sabemos que vamos a llegar a la meta que Dios tiene preparada por eso? A veces cuando decimos, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Dónde voy a ir? Lo que debemos hacer es orar por ti, Espíritu Santo. Guíame para hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, hermano, esa es la importancia para nuestro crecimiento espiritual. Dejar que su Espíritu Santo nuestra vida. Eso es lo importante. Hermanos, bueno, pues vamos terminando el día de hoy y vamos al autoexamen. Ponemos aquí todos juntos. Esto está cortito, no está muy largo. Son algunas preguntas de correcto o incorrecto. Seguro que vimos en clase. Ahí también se va bien. Vamos a responder, ¿es correcto o incorrecto? Dice, escribo una C en el espacio en blanco y la afirmación es correcta, y una I es correcta. Luego cambiará la afirmación correcta. El tiempo nada tiene que ver con el crecimiento espiritual del creyente. El tiempo es correcto o incorrecto. Incorrecto, el tiempo nada tiene que ver con el crecimiento espiritual del creyente. El tiempo correcto. Debemos querer despojar los obstáculos que se ponen a nuestro progreso. Debemos querer despojarnos de obstáculos y querer despojarnos de los obstáculos que se ponen a nuestro progreso. ¿Correcto? Correcto. El creyente solo recibe leche de la palabra. El creyente que solo recibe la leche crecerá más rápidamente que uno que recibe el alimento. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. La única fuente de completo conocimiento en cuanto al hombre la constituyen sus padres. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Dice Gálatas 5:25 infiere que es posible tener vida con el espíritu impermitible que controle nuestra vida. ¿Es correcto? Correcto. Incorrecto. Es lo que debemos estar hablando del campo del Espíritu Santo. Y ahora selección múltiple. Encierra en un círculo donde a cada respuesta correcta.
Cuando preguntas, el escritor a los creyentes de hebreo, fíjate, creyentes de hebreo, criticó su lentitud para entender, diciéndoles que había tenido tiempo más que suficiente para que ellos fueran maestros, edificaran la iglesia, tuvieran familia. Eran maestros, digo que están muy bien. Respuesta breve. Brevemente. Gálatas 5, 22, 23 figuran una cualidades de una vida controlada por el Espíritu. Escribo por lo menos 4 de ellos. Para contestar el comentario de Gálatas 22 y 23, vamos a ver qué dice Gálatas 22 y 23. Yo aquí lo tengo. Usted lo puede escuchar y va a ir poniendo cualidades. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay. Fíjese, hermano, todavía dice, escriba por lo menos 4 de ellos. Cuatro características de cualidad de una vida clara por el Espíritu. Ahí analicemos eso. Tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay que analizar esto. Y decir, Señor, si me falta algo de esto, porque ayúdame. Bueno, amén. Bueno, hermanos, díganse, infiere que es posible tener vida en el Espíritu, permitirle que controle nuestra vida. Porque ahí no digo, y digo, ya, no poder vivir, pues, eso se mandó. Pero eso lo explicó, ya, y la manda a mí, ya yo se la registro ahí, cada esta, y hoy, hoy, no, sí, no pone, ¿sabe? Bien, video, también lo pongo aquí, actividades, a ver, para saber que se está trabajando, pues, no para despedirnos, vamos a orar, tenemos ahí, a través del Espíritu Santo, nos guíe, nos ayude nosotros a apoyar y que esto sea el principio de algo que pueda ser ya, vamos a contar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y nos pierdas gracias, Señor, porque esta lección no sé que no tengo pecado, que me vea la transmisión también. Te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú vengas, que tú nos ayudes, que peleemos tu presencia para poder ir creciendo, para poder te pedimos, Señor, Espíritu Santo, nos ayudes a la gloria y hacer lo que quieres,
nombre dijo, bueno, no pudieron estar aquí, pues, dándoles ayuda, ya, a un propósito, agradecemos Padre Santo. Desde aquí de arriba, al mundo, Padre, que tú seas, en el nombre de Jesús. Martín.